Bienvenidos a la lección número 1 del curso gratuito Pautas para resolver problemas urgentes de obra. El problema del problema. ¿Qué quiero conseguir con esta lección? Que veáis cuál es la verdadera dificultad a la hora de resolver problemas. Evidentemente hay una que se nos viene a la mente enseguida y es que cuanto menos experiencia tenemos, más difícil nos resulta. Y esto es cierto porque con el tiempo vamos adquiriendo habilidades o nos hemos enfrentado a situaciones similares o parecidas o incluso iguales, con lo cual hemos adquirido una metodología o unos recursos para resolver ese problema. Pero no quiero hablar de esto que es muy evidente y que es natural y que todos hemos tenido un primer día en la obra y que con el tiempo y prestando atención, haciendo las cosas bien, ese proceso de aprendizaje, esa curva, pues se puede acelerar. Lo que quiero hablar es ya no tanto la diferencia de experiencia o de años, sino como la verdadera dificultad a la que nos enfrentamos. No solo las fuentes, que son muchas, como veremos a continuación, sino que quiero centrar el tema para que podamos empezar a despejar nuestra mente y tengamos un camino o una guía. Y eso es lo que quiero hacer en tipos de problema, que sepáis que hay muchas fuentes que se escapan a nuestra acción, pero sí hay muchos tipos de problemas que con nuestra acción y nuestro trabajo y con una gestión preventiva podemos llegar a, si no eliminar del todo, atajar lo suficiente y por supuesto a cogerlos a tiempo. En el tercer apartado quiero tratar lo que es para mí el verdadero problema del problema que he observado en demasiadas ocasiones a pie de obra. En compañeros, en otras obras por parte de jefes de obra, en alguna etapa incluso en mi carrera, en mi propio equipo de obra, en subcontratas, etc. Lo he observado demasiadas veces y lo considero el verdadero problema a la hora de solucionar problemas en la obra. Y por último voy a dar un tic para empezar a centrarnos y para empezar a desarrollar nuestra labor en obra de una forma eficaz y eficiente. Siempre que hablo, tanto en mi blog como en los cursos, todo lo que hablo es en plan muy práctico, está basado en mi experiencia, está probado en muchas obras, lo he aprendido, como he dicho, en mi experiencia, de la experiencia de muchos otros profesionales, y siempre lo enfoco todo hacia la obtención de resultados en obra. Por lo tanto, esta primera lección sí me parece muy interesante para sentar bien las bases y definir muy bien el marco en el que nos movemos y por qué. Porque eso nos servirá de mucha ayuda, sobre todo si carecemos de experiencia, a la hora de enfrentarnos a los problemas en obra. Saber cómo movernos en un terreno nos ayuda a salir airosos del mismo. Y esto es lo que quiero con esta lección. Fuentes de problemas en tu obra. ¿Cuáles son esas fuentes? Pues todas las que estáis viendo en pantalla. Como he dicho antes, es muy importante analizar cuando vamos adquiriendo experiencia en nuestra carrera, los problemas a los que nos hemos enfrentado o los que nos han surgido. Es importante analizar la causa de los problemas. ¿Para qué? Para ir acelerando ese proceso de aprendizaje. Hay muchas ocasiones en la obra con un exceso de trabajo donde esto no lo podemos hacer, pero en algún momento es bueno, porque eso nos va a permitir adquirir ciertas pautas y a la hora de enfrentarnos en un futuro a siguientes obras, interiorizarlas para que esto no nos vuelva a ocurrir. O en el caso de que nos vuelva a ocurrir, poder atajarlo antes. Sin duda, además, lo que tiene no solo va a ser interesante este análisis, sino que también va a ser incluso más interesante cómo llegamos a la resolución de dicho problema. ¿Qué camino seguimos? Porque seguramente ya os adelanto que a la hora de resolver un problema en obra, no siempre el plan A que tenemos es el que nos da el resultado. De hecho, un jefe de obra suele adquirir con mucha destreza la facilidad en un momento dado de elaborar un plan A, un plan B y un plan C. Y esta habilidad además la llevas a tu vida personal. De tal forma que muchas personas que son ajenas a nuestro sector se sorprenden de la rapidez que tienes a la hora de solucionar problemas. Y es que no nos vamos a engañar. La obra, por muy bien que la lleves y muy bien que trabajes y muy bueno que sea tu equipo, siempre está expuesta a demasiadas incidencias y problemas. Porque esta es la clave. Cuanto más experiencia adquieres, empiezas a acumular más incidencias que problemas. Es decir, lo que al principio te resultaba un problema,
Con el paso del tiempo y a base de ejercitar todas estas pautas y estos análisis, cuando tú vas acumulando estas dotes, pues llega un día que en tu obra lo que en un día fue un problema, resulta que X tiempo después no es más que una incidencia o una gestión. Y esto alivia mucho, da mucha seguridad, evidentemente mucha satisfacción, pero no es lo mismo llevar una obra estando expuesto a problemas y que los consideremos como problemas que tener que resolver incidencias. Y cuando digo que lo consideremos problemas no significa que nos autoengañemos, evitemos la realidad. Si tenemos un problema, tenemos un problema. Lo que yo digo es que muchos de ellos con el tiempo y adquiriendo pautas y estos mecanismos y estos procedimientos de los que vamos a hablar se convertirán en simples incidencias. Esto ocurre mucho también, por ejemplo, cuando estás un viernes por la tarde, estás un poco saturado y te surge una incidencia o un problema. No es urgente, por lo tanto tienes la suerte de no tener que resolverlo en el día, pero te cuesta. Notas tú, sin decírselo a nadie, sin que nadie lo sepa, tú notas que te cuesta. Y sin embargo, habiendo desconectado el fin de semana, tú llegas el lunes y en 5 minutos lo has resuelto. No era más que una incidencia o una gestión. Lo único que necesitabas era tener la mente un poco despejada, o las ideas un poco claras, o sencillamente descansar un poco. Y de esto se extrae algo muy importante, y es que los problemas, lo primero que tenemos que hacer es detectarlos. ¿Por qué? Porque, por lo que acabo de decir. Porque igual, si te enfrentas a un problema urgente, tienes a mucha gente esperando una decisión. No te puedes ir a casa a consultar a un compañero, consultar libros o lo que necesites consultar, sino que lo tienes que resolver en el acto. Esto genera mucho estrés y mucha presión, más de la que ya tienes acumulado. Si tú puedes evitar este tipo de situaciones, mejor. Tienes que evitar que se conviertan en problemas urgentes. Y se hace de una manera muy sencilla. En primer lugar, detectándolos a tiempo. En segundo lugar, afrontándolos tú. Nunca dejes que sea tu equipo el que se enfrente a ese problema. De esta primera parte me gustaría que te quedaras sobre todo con 3 conceptos, no tanto con la gran marea de problemas que nos pueden asolar y que te agobies, no quiero eso. Sobre todo lo que quiero es que tengas presente que con una buena gestión preventiva se pueden evitar la mayoría de los problemas. Y esto es cierto y esta es la diferencia entre un buen gestor y uno que no lo es tanto. Esta es una gran diferencia. La gestión preventiva de problemas en la obra es una forma muy eficiente y muy eficaz de llevar el control de una obra y conseguir sus objetivos. Si os interesa este tema, lo vamos a abordar en mayor profundidad al final de este curso. Evita que los problemas, y esto es muy importante, se conviertan en urgentes, porque ten presente que por mucho que los ocultes, aparecerán, pero aparecerán con más fuerza, más graves, con mayor coste económico y con mayor coste en energía para solucionarlos. No dejes nunca los problemas aparcados, porque lo que te puede dar pereza en un momento dado o te puede dar reparo porque te hayas equivocado tú, puede ser, si lo dejas aparcado, seguro que se va a agravar y en un momento dado te va a explotar. Y al final es muy difícil que un problema lo puedas ocultar. Cuando hablo de ocultarlo no me refiero a que se lo ocultes a este o al otro. Tampoco me refiero a que lo publiques. Lo que me refiero es que lo afrontes y lo soluciones. No que lo tapes y ahí se quedó y a ver si nadie se entera o a ver si nos salta. No me interesa tanto que nadie se entere. Eso ya me da un poco igual. Lo que no quiero es que se convierta en un problema mayor en la obra. Acelera tu propia curva de aprendizaje no solo con las experiencias que has vivido de forma personal, sino que puedes aprender mucho de lo que ocurre en otras obras y de las experiencias ajenas. Quiere decirse que si en estos momentos no estás trabajando o no tienes un puesto de mucha responsabilidad, puedes aprender a ejercitar todo lo que estamos hablando en este curso a través de experiencias ajenas ir ejercitando estas pautas que vamos a tratar en este curso. Antes hemos hablado de evitar que los problemas se conviertan en urgentes. ¿Y cómo se hace eso? Pues lo primero es hay que detectarlos a tiempo, porque un problema no tiene que ser siempre causa de un error tuyo. Ya hemos visto todas las fuentes de las que puede venir. Y no son siempre culpa tuya. Pero si eres el responsable de la obra, siempre van a ser tu responsabilidad. Por lo tanto, es importante enfrentarlos y no delegarlos al 100%. No se debe delegar nunca la resolución de un problema urgente porque te puedes llegar a pensar que se ha resuelto
y te asombrarás muchas veces de la falta de comunicación o de la respuesta tan diferente que te hubiera gustado obtener de tu propio equipo. Con lo cual, un problema no se delega nunca 100%. Se pueden delegar diferentes gestiones que te llevan a resolverlo. Lo vamos a ver cómo en este curso, en la lección 2. Pero nunca la totalidad del problema y su seguimiento se delega 100%. Al enfrentarlos, desde luego es cuanto antes. Cuando tienes un problema urgente en tu obra, según tus prioridades y objetivos, posiblemente pase a ser la prioridad número 1. Tipos de problemas en obra. Existen 2 grupos fundamentalmente. No puedo hacer mis clasificaciones, sobre todo en función de la cantidad de fuentes que habéis visto en el apartado anterior, pero no se trata de hacer clasificaciones. Se trata de ir a lo práctico. ¿Lo práctico para quién? Para nuestro trabajo y para conseguir hacer un buen trabajo en obra que obtenga resultados. Y desde ese punto de vista, para mí, 2 grandes grupos de problemas. Los que podemos evitar con nuestro trabajo y los que, pese a haber trabajado bien, no podemos evitar. Podría añadir otro grupo, que son los que surgen cuando no trabajamos bien. Pero entiendo que es un subgrupo del primero, se podrían haber evitado. Entonces que tengamos muy claro que un problema va a estar siempre en uno de estos grandes categorías o grupos. Dentro de los problemas que no podemos evitar, nos encontraremos con problemas que no son solucionables. No puedo solucionar que llueva 3 meses seguidos o 3 semanas. No lo puedo solucionar. A lo mejor en una obra pequeña pues me puedo hacer con una especie de toldo, pero en una obra de 1000 metros cuadrados o 3000, sobre todo si estoy en cimentación, difícilmente puedo solucionarlo, ni puedo tomar en ese momento ninguna medida. Sí puedo actuar sobre las consecuencias para minimizar el problema, para acelerar la recuperación de ese tiempo perdido. Por ejemplo, no puedo evitar que el transportista de X material se confunda y se vaya a Segovia en vez de a Madrid. No lo puedo evitar, no soy Dios. Es raro, bueno, pues ocurre. A veces ha ocurrido, si no es este ejemplo exactamente muy parecido, pero puedo actuar sobre las consecuencias. Puedo cambiar la coordinación de gremios. Lo que estoy diciendo es, no me voy a cruzar de brazos ante cualquier inconveniente en mi obra. Voy a intentar que si no ha salido el plan A como tenía que salir, monte un plan B. Y a esto me refiero con actuar sobre las consecuencias. Luego tendré dentro de este grupo de problemas que no puedo evitar, problemas que son solucionables y que se dividen en urgentes y en no urgentes. No quiero que os aprendáis ninguna clasificación de problemas. Lo que quiero es que tengáis los conceptos claros. Y es que un problema que no es urgente, como he dicho antes, si lo dejamos aparcado, acabará convirtiéndose en urgente. Eso es lo que quiero que tengáis claro. Que podemos hacer una gestión preventiva muy eficaz. Y con ello nos quitamos la mayoría de los problemas. Que cuando sea imposible lo atajaremos a tiempo, menores consecuencias tendrá sobre la obra, más fácil será resolverlo, sea cual sea el problema que nos asola en ese momento. Ese es el concepto que quiero que tengáis claro. Que si no puedo remediarlo, no tengo que cruzarme de brazos. Tengo que cambiar el chip y a lo mejor ir a un plan B, a un plan C, a un plan D. Pero tengo que hacer ese esfuerzo. Y además eso es estrategia al fin y al cabo. ¿Vale? Esto es clave y es muy importante porque si no, en los problemas que no puedo evitar, en el apartado de solucionables, tendría que incluir otros. Los que no son urgentes pero acaban siéndolo. Y esto, créanme, que ocurre en demasiadas ocasiones. Y es evitable completamente. No tenemos por qué llegar a ello. ¿Y para ello qué tenemos que hacer? Evidentemente nos tenemos que ocupar de las urgencias de la obra y tenemos que trabajar de una forma productiva sin que todo sean urgencias. Muchas veces es nuestro propio jefe el que nos invade con sus urgencias. Tenemos que empezar a diferenciar lo que es importante, lo que es urgente, cuáles son las prioridades, no solo nuestras, sino de todas esas personas que pueden llegar a cambiarnos la agenda, como puede ser el cliente, como puede ser nuestro jefe y por supuesto la propia obra. Cuando nosotros trabajamos bien, el equilibrio entre problemas que podemos evitar lo llevamos muy bien y en ese caso los problemas que no podemos evitar
no nos agobian. Como norma general, digo en condiciones normales. En una obra tiene muchísimos problemas, pero tampoco es una catástrofe todos los días. Si trabajamos bien, son gestiones y dolores de cabeza, no digo que no, pero que podremos llevar la situación controlada. Cuando no trabajamos bien y no nos ocupamos de esa gestión preventiva, que recalco mucho, porque lo importante aquí es eso, precisamente, evitar la mayoría. Si no lo evitamos, surgen. Y si lo que podíamos evitar se suma a lo que no podemos evitar, y además acaba siendo que lo que podíamos solucionar llega un momento que no es solucionable, y lo que no era urgente acaba siendo urgente, y entonces ya esto sí es el tsunami que nos desborda, y es lo que le pasa a mucha gente, ni más ni menos, y todo parte por no haber realizado un buen trabajo desde el principio. No nos pagan para hacer una planificación de tiempos y decorar una pared, no nos pagan para hacer una planificación económica y ya, no nos pagan para hacer comparativos. Nos pagan para hacer una planificación de tiempos, una económica y unos comparativos que ahorren muchos problemas en la obra. Así es como tiene que trabajar un responsable de la misma. No se trata de hacer un trabajo, se trata de buscarle el porqué y el para qué, y no es solo para informar a mi empresa, ni para abaratar. Es para evitar muchos problemas el día de mañana en la obra y para controlarla. Y viendo todo lo que hemos visto, en realidad, ¿qué pensáis vosotros que es el problema del problema? ¿Cuál es el verdadero problema del problema? Me gustaría que hicierais esa reflexión y os lo cuestionáis a vosotros mismos. Para mí, por ejemplo, cuando yo empecé el ejercicio de mi carrera a pie de obra, una de las cosas más difíciles que me resultó fue tomar decisiones. Evidentemente no por tomar decisiones en sí, sino por afrontar las consecuencias de tus decisiones, porque toda decisión tiene una consecuencia. Es verdad que esto es como cuestión de práctica, cuanto más lo haces, más fácil resulta hacerlo. Y además, si estás trabajando bien con esa base que siempre menciono, y siempre la menciono porque realmente es así, es que es la base de todo. Si tú vas trabajando bien desde el principio, tu toma de decisiones siempre será en zona segura, como yo digo, jamás vas a cometer barbaridades. ¿Qué es lo que nos impide no tomar las decisiones adecuadas o no controlar las consecuencias de esas decisiones? Pues algo muy importante es que un responsable de obra no puede estar en todos sitios a la vez. Evidentemente tiene que delegarse y hasta cierto punto tiene que confiar en la información que le están dando. Por eso es tan importante la cohesión que hay entre los equipos de obra, que no siempre existe. Y no es solo un problema de desconfianza o de que te vayan a engañar, sencillamente es un problema de comunicación. Esto es una cualidad. Hay gente que tiene mayor facilidad para expresarse y a otros les cuesta mucho expresarse hasta tal punto que lo que intentan transmitirte no logran transmitirlo, con lo cual te puede dar lugar a error. Por lo tanto, es importante que nunca delegues del todo ningún tema de la obra. Y esto pasa por visitar la obra muy a menudo, para que no te encuentres de repente que estás carente de información y que tienes que estar fiándote de todo lo que te dicen, sino que personalmente, aunque por muy atareado que estés, y esto es muy difícil, porque además se cogen hábitos para bien y para mal, con lo cual utilicémoslos para bien y cojamos el hábito de estar presente en todas las unidades de obra, de pasear y pisar la obra y de tener nuestro momento diario de realizar ese tipo de actividades y tareas, porque evitaremos tomar decisiones erróneas basadas en falta de información o en información que no se corresponde con la realidad. La dificultad para decidir está muy relacionada con la falta de experiencia y es normal. Yo creo que nos ha ocurrido a todos. De hecho, yo acabo de decir, y es así, que en mi caso, pues al principio me costaba mucho tomar decisiones. Cierto es que tuve la suerte o la desgracia, porque como todo en la vida, todo tiene sus pros y contras, de no trabajar nunca como jefe de producción. Entré directamente en una obra pequeña como jefe de obra, con la ventaja de tener un proceso de aprendizaje forzado, acelerado, y la dificultad de no tener un jefe de obra al lado a quien recurrir. Pero sea cual sea la situación, está claro que cuando empiezas tu carrera es normal que te cueste. Lo que no es normal es mantener esta dificultad en el tiempo o no ser responsable, y esto no nos puede ocurrir. Para esto hay que trabajárselo día a día.
Cuando tú trabajas tu obra bien día a día, no hace falta hacer ningún esfuerzo por tener en la mente los datos y tenerla al día. Sencillamente es algo que lo vas interiorizando a medida que vas trabajando. Y sí, un jefe de obra trabaja, no es un trabajo que conlleve pocas horas. Es un trabajo donde hay que entregarse mucho, es muy dinámico y se mueven muchos datos y muchísimas decisiones. Es muy divertido y si te gusta la obra, desde luego, estás en ella y por ella 100%. La disfrutar muchísimo más que en otros puestos, pero conlleva trabajar. La falta de conocimientos técnicos o la falta de conocimiento del mercado, y si no lo sabemos tenemos que preguntar o investigar. No podemos pasar nuestra carrera teniendo lagunas y vacíos. Es importante trabajarse uno mismo e ir eliminando todas esas lagunas poco a poco. La visión global, todos los intereses y los objetivos de tu obra. Esas son todas las sinergias que a veces confluyen y a veces divergen, pero que afectan a tu obra y que las tenemos que controlar. Y lo he venido hablando antes, no tenemos nunca que desligarnos de conocer nuestra obra de pe a pa, y una forma de conocerla es especificándola. No solo dando indicaciones, sino dirigiendo sus replanteos y su ejecución, sus detalles constructivos, una forma muy bonita de meterse de lleno en la obra y de controlar y de conocerla. Si tú no sabes cómo están las cosas, difícilmente puedes tomar buenas decisiones. También tengo que controlar los objetivos, yo creo que están claros. Es ganar dinero, es acabar la obra en plazo, es terminarla con calidad y es fidelizar a un cliente, sobre todo en los tiempos que corren. Es muy importante que el cliente se vaya y se quede satisfecho. Algo que a priori pudiera parecer obvio, como es controlar los objetivos, hay mucha gente que no controla estos 4 objetivos. A lo mejor su prioridad es solo ganar dinero o acabar en plazo, y se olvida un poco de los otros 2. Es muy importante tener estos conceptos claros, tenemos que luchar siempre por los 4. Porque si uno de estos 2 lo dejamos atrás, es posible que, yo ya digo, y me atrevo a adelantar, que más de en una ocasión nos va a afectar a los 2 por los que estamos luchando. Seguro. En cambio, si tenemos la visión global de controlar los 4 y de luchar por conseguir los 4, que además es lo suyo, y es lo que se debe, y es como realizar de verdad un buen trabajo como técnico y como responsable de obra, es lo que nos va a permitir también tomar las mejores decisiones para nuestra obra. Y en ese sentido es un problema que afecta a muchas personas y es no tener claras las prioridades. Y cuando hablo de prioridades no estoy hablando de objetivos. Si antes he mencionado 4 objetivos, cuando hablo de prioridades, cuando estamos de responsables en obra, tenemos 3 grandes jefes, que os los voy a presentar ahora mismo en el siguiente apartado. Y que si no controlamos estas prioridades, no me voy a extender ahora mismo porque a continuación lo vamos a ver en mayor profundidad, pues es posible que nuestras decisiones no estén bien encaminadas. Dicho todo lo cual, para mí todavía no os he comentado cuál es el verdadero problema del problema. Y es la claridad mental. Venimos hablando un poco de falta de conocimiento, dispersarnos, no tener claros los objetivos. Yo hablo un paso más allá cuando hablo de la claridad mental. La excesiva carga de trabajo, os lo he mencionado antes, un viernes estás muy saturado y cualquier incidencia te supera. Y llegas un lunes, esa misma incidencia, sin haberle dado vueltas durante el fin de semana, la solución es en 5 minutos. Esto muchas veces es agotamiento mental y es humano. No tiene nada que ver con la experiencia ni con la seguridad, nos ocurre a todos. Está muy relacionado en cómo desarrollemos nuestro trabajo día a día y no solo depende de si somos productivos o somos eficientes o lo hacemos bien o hemos hecho todo lo que he mencionado hasta el momento. Depende muchas veces de la propia organización de nuestra empresa o de la obra que nos haya tocado vivir, porque muchas veces la propia obra, las cosas se complican, pues con el proyecto, técnicamente, con la edición facultativa y todo nos produce cierto agotamiento. Sí, por eso es tan importante, porque no lo podemos a veces ni evitar, somos humanos. Y por eso insisto muchas veces en que no dejes que un problema que es solucionable y no es urgente, porque si no es urgente, hacer lo que te acabo de comentar en este ejemplo.
Estoy agotado un viernes, desconecto el fin de semana y el lunes en 5 minutos lo soluciono. Si es un problema urgente, a lo mejor no puedo darme ese margen de descanso. Por eso es tan importante no dejar problemas que no son urgentes, dejarlos aparcados y correr el riesgo de que lleguen a serlo, porque llegarán a serlo, ya en el 90% de las ocasiones. Es un porcentaje muy alto como para no tomar ese riesgo. La depresión y el agobio y el estrés tampoco nos ayuda mucho. Y esto es también debido a lo anterior y también porque muchas veces pues nos presionan tanto como si fuéramos pegatinas. Por eso es tan importante que controlemos no solo las prioridades de nuestra obra, sino también las prioridades dentro de la política de nuestra empresa, qué forma de trabajar tiene nuestro jefe, cuáles son sus prioridades, porque muchas veces es muy fácil coger un teléfono y presionar. Y a lo mejor esa persona que nos está presionando no es consciente ni de nuestro estado mental, ni de nuestro agobio, ni de nuestra carga de trabajo. Sencillamente se lo ha pedido su jefe y le ha dicho que sí, y te comprometen hasta grados extremos. Es vital para nuestra salud mental que tengamos claro cuál es lo importante y cuál es lo urgente, tanto en nuestra obra como en nuestro trabajo, en nuestro equipo, en nuestro jefe y en nuestra empresa, porque nos afecta y nos puede afectar demasiado. Y ahora sí os voy a decir para mí cuál es el verdadero problema del problema, porque muchas personas, llegado el momento de resolver problemas, no son eficientes o no dan con buenas soluciones o se agobian en exceso. Y cuando se agobian en exceso no estoy hablando de estas dos, cuando no realizamos un buen trabajo. Una empresa, hoy por hoy, no necesita solo un técnico en obra, porque técnico en obra ya habéis comprobado que hay muchísimos. Y en los tiempos que corren hay mucha gente que quiere trabajo y está dispuesta a sacrificar un sueldo. Quiero decir con todo esto que la competencia es tan alta que una empresa hoy por hoy no quiere solo un técnico. Y aunque quisiera solo eso, no le es suficiente. Una empresa constructora necesita en obra una persona que sea resolutiva. Y como ingrediente básico para ser resolutivo, y aparte de todo lo que hemos venido hablando, es el estar enfocados en la solución. Yo no sé en qué momento de mi carrera adquirí esta cualidad, no puedo determinarlo con certeza, pero sé que en los últimos años, frente al problema, complejidad, dificultad, obstáculo que se me planteaba, siempre he sabido dentro de mí que lo iba a solucionar. Y esto lo he dicho ya en alguna ocasión, pero es la verdad. ¿Pero por qué? Porque me he enfocado siempre en la solución. Todos los problemas tienen solución. Una vez más, insisto, cuanto antes lo atajes, más fácil será. Pero en demasiadas ocasiones, por ejemplo, ante un problema he visto a mucha gente reaccionar. De hecho, todos reaccionamos de alguna u otra forma. Yo la primera. Te puedes quejar, te puedes acordar sin faltar el respeto a nadie de la familia de cierta persona. Digo sin faltar el respeto a nadie porque este también es muy importante. Si tú faltas el respeto, abres la puerta para que te lo falten a ti. Entonces es importante que por muy cabreados que estemos y por mucha rabia que nos dé, medir nuestras palabras. Y yo soy la primera que se ha quejado, porque soy una persona que, no lo voy a negar, en obra me he quejado. Pero una cosa es quejarte, canalizarlo, que yo no digo que esté bien, y otra cosa es ver cómo ha visto a personas durante 3 y 5 horas lamentarse, y lamentarse, y lamentarse, y dar vueltas, y acordarse de este, y del otro, y de más allá, y lamentarse, y quejarse, y más vueltas. Y eso no es lo que necesita la empresa ni la obra, ni siquiera tú. Tú lo que necesitas es ponerte a trabajar, y la única forma que tienes de ponerte a trabajar y llegar a un punto positivo, a un resultado, es enfocarte en la solución. Y esto no son solo palabras, es que tiene muchísima más importancia de lo que parece. Pero muchísima más es la diferencia entre solucionar un problema o dejarlo aparcado o que te lo solucionen o delegarlo con todo lo que hemos venido hablando en la lección número 1. Si algo tenéis que sacar de todo lo que he hablado hasta el momento, que sea esto.
No solo en la obra, esto es válido para cualquier problema de la vida incluso, pero sobre todo en la obra, de verdad, si no nos enfocamos en solucionarlo y nos quedamos en el problema, nos quedamos con el problema. Muchos problemas se trata de tener la rapidez de hacer X gestiones y se solucionan. ¿Os podéis hacer una idea? Cuando las cosas se llevan bien y se canalizan bien, los obstáculos que se pueden llegar a salvar y de forma rápida. Pero si nos quedamos en el problema, pues ahí nos hemos quedado con el problema. Es imposible sacarnos de ahí si no estamos enfocados en solucionarlo. Así es que de verdad que es demasiado importante como para que lo olvidéis. Es muy muy importante este tema. Si recordáis, hablando de la visión global, he mencionado las prioridades y mencionaba que las íbamos a ver en esta lección, en el último apartado. Y es importante a la hora de tomar decisiones. Tenemos tres grandes jefes. Uno es la obra, otro es nuestro cliente y otro es nuestra empresa. Y lo que cada uno debe hacer cuando entra a una obra es tener su particular lista de prioridades muy cristalina. Para mí, siempre me he guiado más por lo que me manda y demanda la obra. Evidentemente hay que respetar a tus superiores y atender a tu cliente. Pero como prioridad me he puesto la obra y dentro de la obra la seguridad sobre la producción. Es cierto que hay situaciones, y yo las he vivido, donde toda tu agenda y tus prioridades, que pueden ser la obra, se trastocan ante una llamada de tu jefe con una reclamación urgente de un trabajo. Yo he tenido delegados que hasta en una ocasión, después de haber estado trabajando y entregarle toda mi planificación cuatrimestral y haber estado reunida con mi jefe y con el delegado y revisarla y darle el ok, de forma sorpresiva a las 7 de la tarde me llaman un día para decirme que quieren una planificación nueva ajustada a no sé qué. Cosas que ocurren en el tema financieros y demás de la constructora que son importantes para la empresa y que no tienen nada que ver con tu obra. Pero que ocurre. Y ocurrían sobre todo antes de la crisis. Y bueno, pues ante una llamada de un delegado así, pues no le puedes decir que no. Yo, inocente de mí, le dije que se lo entregaba en una semana porque no tenía tiempo, tenía muchísimas cosas que hacer. Y me dijo que no, que lo quería a las 9 de la mañana del día siguiente. Bueno, no quiero entrar tanto a valorar la actuación de superiores, os encontraréis seguramente mucha gente así, con demasiadas urgencias, pero salvo casos excepcionales hay que tener claro, incluso hay que tener previsto estos casos excepcionales. Hay que saber cuándo decir que no a un jefe sin faltarle respeto ni dejarle vendido. Hay que saber organizarte con él para que no te pasen estas cosas. Por lo menos intentarlo. ¿Vale? Porque es que si no, es muy difícil que podamos atender a todos a la vez. Hay que llevar la obra muy por delante para que te pueda permitir dejar de atenderla, ir a atender a tu empresa o tu jefe y que no le pase nada a tu obra. Por eso es tan importante siempre el trabajo de fondo. Si además, imaginaos que no llevo la obra bien, porque no he trabajado bien o porque mi empresa me la ha dado muy tarde y no me da tiempo para prepararla y no me ha dado ayuda, con lo cual la llevo fatal. Y el cliente, además suele ocurrir, y es que es como un tsunami. El cliente, cuanto menos preparado tengamos la obra, lo nota. Y más exigencias, se empieza a poner nervioso y más exigencias tiene, con lo cual nos da más trabajo. Y a su vez, se puede que se queje a la empresa o la empresa tenga sus particulares intereses ajenos a nuestra obra y también nos avasalle con mucho más trabajo urgente. Sobre todo al inicio de la obra se nos solicita mucho trabajo por parte de nuestra empresa y es un momento bastante delicado. Imaginad lo que puede ser esto, puede ser un colapso, porque no puedes atender a todo el mundo a la vez y al final alguien va a salir perjudicado y por lo tanto, si sale alguien, si la obra, el cliente o la empresa sale perjudicada, detrás saldrás perjudicado tú seguro, de alguna u otra forma. Por lo tanto, por eso, ¿qué hacemos cuando nos dan la obra muy retrasada? Que a mí me ha ocurrido y seguro que a vosotros también. Y si no habéis trabajado nunca, pues seguro que os hacéis a la idea de lo que puede ocurrir cuando se contrata una obra y el cliente quiere empezar ya, que no te da tiempo a prepararla, pero el plazo corre. Bueno, yo te diría que
Igualmente hay que tener las cosas muy claras en tu estrategia, la experiencia y su grado, por supuesto, pero habría que negociar con tu empresa la entrega de determinados trabajos porque que todo el mundo sepa cuál es la circunstancia que te rodea. Tendrás que hacer un esfuerzo por tu parte también y punta a puntas de trabajo para sacar la situación adelante. Y el cliente, cuando vea que está todo un poco controlado, también tendrá la paciencia de aguantar determinadas exigencias. Otras no, sobre todo si son inminentes a la obra. Tu empresa no son solo tus jefes, también puede ocurrir con el resto de departamentos y de hecho cuando una empresa no está muy bien organizada o tiene muchos cambios de personal o tiene muchas lagunas entre departamentos o todo a la vez, que suele ocurrir, pues la primera fuente de información y la más fácil eres tú. Como que todo el mundo te reclama cosas, dame el teléfono, la mediación, vete a por esto, infórmame el otro, consígueme. Y esta marea de solicitudes, pues hay que ser buen compañero, pero no puedes dejar de atender tus responsabilidades, por eso digo que hay que tener las prioridades muy claras. Si tú ahora tu orden de prioridades lo tienes muy claro, cuando vayas a tomar una decisión, es difícil que decisiones, sobre todo en situaciones urgentes, sirvan para que todo el mundo quede contento. Nunca llueve a gusto de todo, pero si tú tienes tus prioridades claras y estás trabajando en esa línea, tus decisiones irán a satisfacer esas prioridades. Si tú no tienes prioridades claras, tus decisiones irán a satisfacer otra línea de actuación que a lo mejor no es la más conveniente para tu obra. Yo entiendo que tu prioridad es la obra y que, en principio, salvo circunstancias especiales, la de tu empresa y tu cliente también. Por eso muchas veces, atendiendo a tu obra, estás atendiendo a tu empresa y a tu cliente. Y con esto hemos terminado la lección de hoy, que espero os haya parecido muy interesante, y mañana nos vemos porque vamos a hablar de los pasos y el procedimiento, el proceso o método que tenemos que seguir para resolver una situación urgente en la obra. Así es que espero veros a todos allí. Cualquier duda que tengáis o que os haya surgido, por favor me la dejáis en el apartado de comentarios o si preferís por privado al email y yo en cuanto pueda os la contestaré. Muchísimas gracias y hasta mañana.